Hola chicos, hoy vamos a continuar con el estudio de las funciones. Esta vez vamos a mirar dos funciones muy importantes, una es la función logarítmica y otra la función exponencial. Empecemos con la función logarítmica. Veamos los conceptos básicos sobre logaritmos. Por definición, si el logaritmo de x en base a es igual a y, esto es cierto si y solo si a elevado a la y me da x, que es esta expresión de acá. Cuando lo tenemos expresado en esta forma, a se le conoce como la base del logaritmo, a x se le conoce con el nombre de argumento y y como el logaritmo, o sea, lo que da esta expresión de aquí. Cuando lo tenemos expresado de esta manera en forma de potencia, a se le conoce como la base de la potencia, a y como el exponente y x que vendría siendo la potencia, o sea, lo que da esta expresión de acá. La función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Esto nos vamos a tener un ratico ahora, después de ver los conceptos básicos. Por ahora miremos las propiedades de los logaritmos. La propiedad 1 me dice que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores, o sea, logaritmo del primero más logaritmo del segundo. La segunda me dice que el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. La 3 dice que el logaritmo de una potencia es igual a la potencia por el logaritmo del número. La expresión número 4 sirve para cambiar de base. Por ejemplo, si tenemos el logaritmo de m en base n, podemos decir que es el logaritmo de m sobre el logaritmo de n, pero en una base cualquiera que definamos. La número 5 dice que el logaritmo de a a la m en base a, donde estos son iguales, siempre va a dar m. La 6 me dice simplemente, es la equivalencia entre logaritmos, logaritmo general y logaritmo natural o neperiano. El logaritmo de x en base e, que es el número de Euler, es lo mismo que decir el logaritmo de x, logaritmo natural de x, donde e vale 2.71828, que se conoce con el nombre del número de Euler. Además, es bueno recordar que el logaritmo de un número en el misma base, o sea, donde son iguales estos, siempre es igual a 1. Miremos ahora algunos casos. Veamos las funciones logarítmicas básicas de la forma f de x igual a logaritmo de x en base a. Sabemos que por definición el argumento es x y que la base del logaritmo es a. Siempre la base tiene que ser mayor que 0, diferente de 1 y además el x, que es el argumento, siempre debe ser positivo. No existe logaritmos de números negativos. Podemos tener dos casos. Primero, si a es mayor que 1, o sea, sabemos que tiene que ser positivo, pero diferente de 1. Entonces tomemos un ejemplo como y igual al logaritmo de x en base 2, donde estamos tomando que esta a es mayor que 1, o sea, la base del logaritmo. Sabemos que la podemos cambiar de base. Esto es más que todo para construir la gráfica, porque en las calculadoras normales nosotros no podemos sacar el logaritmo. Existe solamente la función logaritmo, que en ese caso es decimal, o sea que la base es 10, y lo expresamos en esta forma para poder calcular fácilmente la tabla de datos. En este caso sería el logaritmo de x sobre el logaritmo de 2 en base 10. Aquí lo tenemos. Como sabemos que x siempre es mayor que 0, entonces x puede tomar los valores pero positivos, o sea, mayores que 0. El dominio en ese caso sería los x pertenecientes a los reales, tales que x siempre es positivo. En otras palabras sería el intervalo de 0 abierto, o sea, no incluye el 0, hasta infinito. Por lo anterior, como x siempre es mayor que 0, entonces x igual a 0 es la ecuación de la asíntota vertical.
X igual a 0 viene siendo el eje Y, es este de aquí, esa punteada línea roja punteada. Vamos a analizar tres situaciones. Primero, cuando como X ya sabemos que siempre es mayor que 0, vamos a tomar primero la X mayor que 0 pero menor que 1. Vamos a tomar X igual a 1 y luego si X es mayor que 1 para ver cómo nos da la Y. Entonces, cuando evaluamos en esta expresión, resulta que cuando X es mayor que 0 pero menor que 1, el primer tramo, la Y siempre me da negativa, o sea, entre 0 y 1 sabemos que la gráfica debe estar por acá en la parte inferior. Cuando X sea igual a 1, Y vale 0, que es un punto donde corta la gráfica al eje de las X, y si X es mayor que 1, perdón, no importa qué valor le demos, siempre la Y nos va a dar positiva. Quiere decir que tenemos desde los menores igual que 0, igual a 0, y tenemos los Y mayor que 0. Quiere decir que el rango va desde no hay restricción, y va desde menos infinito hasta más infinito, o sea, todos los reales. Como el rango de la función son los reales, en este caso no hay asíntota horizontal. Vamos a graficar, o sea que con esta expresión de aquí que tenemos, vamos a evaluar fácilmente, podemos encontrar los valores de Y, o sea, los valores de Y sería el logaritmo de X sobre el logaritmo de 2, que lo tenemos en la calculadora, hacemos la tabla, vamos marcando los puntos y construimos la gráfica. También vemos en este caso que la función es creciente. El segundo caso es, en este caso tomamos A mayor que 1. Ahora tomemos el segundo caso, cuando la A sea positiva, pero esté entre 0 y 1. En este caso podríamos decir, un ejemplo puede ser Y es igual al logaritmo de X en base 1/2, o sea, donde esta es un 0,5, pues, la base. Como X siempre es mayor que 0, entonces el dominio de F son los X pertenecientes a los reales, tales que son siempre positivos. Quiere decir entonces que el dominio sería el intervalo abierto desde 0 hasta más infinito. O sea, la gráfica va a estar a la derecha del eje de la Y. En ese caso, X igual a 0, entonces va a ser la ecuación de la asíntota vertical, porque sabemos que X es mayor que 0. Hagamos algo parecido al anterior, vamos a tomar cuando la X esté entre 0 y 1, cuando sea igual a 1 y cuando sea mayor que 1, para analizar cómo es más o menos a grandes rasgos cómo es la gráfica de la función. Cuando le damos el valor de X entre 0 y 1, tenemos que la Y siempre va a ser positiva, va a cortarme el eje de las X en el punto 1, 0, y vamos a analizar para los X mayores que 1, la gráfica nos da negativa, o sea que viene de arriba, corta el eje de las X y debe pasar para la parte inferior. En este caso tenemos todas las opciones de Y, o sea que el rango de la función va desde menos infinito hasta más infinito, quiere decir que son los reales. Por lo anterior, como el rango es todos los reales, en este caso no hay asíntota horizontal. Para hacer la gráfica tenemos que Y es igual al logaritmo de X en base 1/2, entonces pasémoslo a decimal para poder trabajar con una calculadora normal, y decimos que es el logaritmo de X sobre el logaritmo de 1/2 en base 10. Esto lo podemos calcular muy fácil y llenamos la tabla, damos valores a X, encontramos su respectivo Y y marcamos los puntos en la gráfica. En este caso vemos que la función es decreciente, o sea que a medida que va aumentando la X se va haciendo cada vez menor. Miremos ahora las funciones exponenciales básicas y vamos a tomar la función exponencial básica, que es Y igual a f de X igual a b a la X, donde b es mayor que 0 y al mismo tiempo b debe ser diferente de 1. También tenemos dos casos. Si b es mayor que 0 pero diferente de 1, entonces démosle por ejemplo 2 al valor, la b
démosle el valor de 2, entonces tomemos un ejemplo que sea y igual a 2 a la x. Como x puede tomar cualquier valor real, entonces el dominio de f van a ser todos los reales. Por lo anterior no tiene asíntota vertical porque podemos darle todos los valores a x. El rango, recordemos que vamos a tomar logaritmo en ambos lados, vamos a hacer esta expresión que hay aquí más adelantico. Entonces tenemos que si y es igual a 2 a la x, sacamos logaritmo de y logaritmo de esta otra expresión que es el logaritmo de una potencia que sería x por el logaritmo de 2. Despejamos x, o sea que el logaritmo de 2 pasa a dividir y nos quedaría que el logaritmo, esta la podemos expresar por esta propiedad que hay aquí, podemos decir que es el logaritmo de y en base 2, es lo mismo que decir x, y como sabemos que el argumento siempre debe ser positivo, sabemos que en este caso y siempre debe ser mayor que 0. O sea que el rango van a ser los y pertenecientes a los reales, tales que esos y son positivos. O sea que el rango sería desde el intervalo abierto desde 0 hasta más infinito. Como este y siempre da positivo, la función tiene por asíntota horizontal la recta que tiene por ecuación y igual a 0. Está por encima del eje x. Y en este caso el eje x viene, o sea, y igual a 0, viene siendo la asíntota horizontal. Evaluamos, como la tenemos la ecuación para hacer una tabla de datos, vamos marcando los puntos sobre la gráfica y trazamos la gráfica. La función en este caso vemos que es creciente, a medida que la x va aumentando, la y va aumentando. Ese es el primer caso cuando b sea mayor que 1. Ahora tomemos el caso cuando b sea mayor que 0, pero esté entre 0 pero menor que 1. Vamos a decir, por ejemplo, que y sea igual a 1 medio elevado a la x. Otra vez vemos que x puede tomar cualquier valor, entonces los dominios de la función, el dominio de la función serían los x pertenecientes a los reales. Por lo anterior, pues no tenemos asíntotas verticales porque puede tomar todos los valores de x. El rango, escribimos y igual a 1 medio elevado a la x, entonces nos quedaría, sacando logaritmos en ambos lados, tenemos que el logaritmo de y sería x por el logaritmo de 1 medio. Despejando x, este logaritmo de 1 medio pasa a dividir, y esta expresión que está aquí la podemos escribir como el logaritmo de y en base 1 medio, y eso es igual a x. Como sabemos, el argumento debe ser positivo, entonces y tiene que ser siempre mayor que 0. Quiere decir entonces que el rango de la función son los x pertenecientes a los reales, tales que las y son mayores siempre que 0. Como y es mayor que 0, la función tiene por asíntota la recta que tiene por ecuación y igual 0. Entonces y igual 0 viene siendo el eje de las x. Entonces la gráfica, ahora nos interesa saber si la gráfica está por encima de la asíntota horizontal o por debajo. Evaluando aquí en la ecuación original y igual a 1 medio elevado a la x, le damos valores a la x y obtenemos los respectivos y que vamos marcando en la gráfica, y nos damos cuenta que la función está por encima de la asíntota horizontal. Además que es decreciente, cuando x está aumentando, la y cada vez se hace más pequeña. Miremos ahora lo que hablábamos al principio. La función inversa de la función exponencial se llama función logarítmica, y como puedes observar es simétrica de la función exponencial con respecto a la bisectriz del primer y tercer cuadrantes, o sea, respecto a la recta y igual a 0. Aquí tomé el caso, uno de los casos que teníamos al principio como ejemplo, que era este, y trabajé con y igual a 2 a la x, o sea que 2 elevado a la y sería igual a x, pero pues lo escribo en esta manera. Evaluamos y vemos que
encontramos esto ya lo habíamos hecho, entonces vamos a trabajar con esta otra parte. Encontramos los puntos F, G, H, I, J y K y trazamos la gráfica. Esta de aquí esta es la función exponencial, en cambio esta es la logarítmica, la función logarítmica y la función exponencial. Y lo que estamos viendo es que es simétrica respecto a la recta y igual a x, o sea, la bisectriz entre el primer y tercer cuadrante. Esta es la bisectriz. Y en ese caso estamos comprobando que son inversas. Bueno, miremos ahora el taller número 4 y básicamente son los ejemplos impares. Nos dice determinar el dominio, rango y graficar haciendo una tabla de datos para cada una de las siguientes funciones, ya sean exponenciales o logarítmicas. El primer ejemplo nos dicen que y es igual a menos e a la x medios. Sabemos que un medio es menos 0,5, menos un medio es lo mismo que decir menos 0,5. Dejémosla en esta forma. Vemos aquí en la función que x puede tomar cualquier valor real, entonces el dominio sería el dominio de la función serían todos los x pertenecientes a los reales. Por lo tanto, no tiene asíntota vertical porque no hay restricción en la x. El rango, vamos a decir que y es igual a menos 0,5 e a la x, y sabemos que cualquier valor que le demos a x, siempre la y nos va a dar negativa cuando evaluemos. Eso nos vamos a anotar al hacer la tabla. Entonces, como siempre va a ser negativa, aquí por este valor, el rango de la función van a ser los y pertenecientes a los reales tales que y sean menores que 0. O sea que el rango de la función es el intervalo abierto desde 0 hasta menos infinito. Como y siempre va a dar negativo, la función menor que 0, la función tiene por asíntota horizontal la recta y igual a 0. O sea, tenemos el eje de las x, que es y igual a 0, viene siendo la asíntota horizontal. Hacemos una tabla de datos, esto es fácil evaluarlo con cualquier calculadora, y encontramos los puntos, vamos marcándola y la trazamos. En este caso vemos que la función es decreciente, a medida que la x aumenta, la y va haciéndose cada vez menor. Miremos el número 3. El número 3 dice que la función definida como logaritmo de x más 1. Sabemos que x más 1 es el argumento y que el argumento siempre tiene que ser mayor que 0. Entonces, si x más 1 es mayor que 0, al despejar nos queda que x sería mayor que menos 1. Quiere decir que el dominio de la función son los x pertenecientes a los reales, tales que esas x son mayores que menos 1. En otras palabras, el dominio sería desde menos 1 hasta infinito. O sea que vamos a tomar todos los valores desde x, desde menos 1 en adelante. El rango, como x es mayor que menos 1, analicemos tres casos. Primero, cuando x esté entre menos 1 y 0, entre menos 1 y 0, cuando x sea igual a 0, y luego cuando sea mayor que 0, que es la otra parte de acá. Cuando x esté entre menos 1 y 0, vamos a ver que y siempre es negativa, o sea que viene de la parte inferior. Pasa por el punto 0, 0, o sea que este es el corte de la gráfica con el eje de las x, y para las x mayores que 0 tenemos que la y es positiva, o sea que la gráfica nos va a dar por encima ahora del eje x. En este caso vemos que el rango de la función viene desde menos infinito y va hasta más infinito, o sea que son todos los reales. Quiere decir entonces que como el rango son los reales, no tenemos asíntotas horizontales. Haciendo una tabla de datos, esto lo podemos hacer muy fácil en la calculadora. Damos los valores a x, algunos valores, y encontramos sus respectivas y. Y marcamos y trazamos. Entonces vemos que la función es creciente. A medida que x aumenta, la y empieza a crecer. Veamos el número 5. Nos dice que la función y igual a 4 a la x. Vemos que x puede tomar cualquier valor real,
entonces el dominio de f es los x pertenecientes a lo real. Por lo tanto, no tiene asíntota vertical. El rango, sabemos que y es igual a 4 a la x, y sabemos que no importa el valor que le demos a x, siempre la y nos va a dar positiva. Quiere decir que el rango de la función serían los y pertenecientes a los reales tales que y sean mayores que 0. En otras palabras, el intervalo abierto de 0 hasta más infinito. Como y es mayor que 0, la función tiene por asíntota horizontal la recta que tiene por ecuación y igual a 0. O sea, el eje de las x, que es y igual a 0, viene siendo la asíntota horizontal. Siempre las y van a ser positivas. Eso nos lo dice desde el punto D. Haciendo una tabla de datos sencilla, vamos dándole valores a x, marcamos los encontramos sus respectivas y, marcamos los puntos sobre el plano cartesiano y dibujamos la gráfica. En este caso vemos que la función es creciente. A medida que la x aumenta, la y aumenta. Veamos el 7. El 7 me dice que la función definida como h de x igual al logaritmo de x en base 10, ¿no? Entonces, como x sabemos que el argumento tiene que ser siempre positivo, entonces el dominio de f son los x pertenecientes a los reales, tales que esas x son siempre mayores que 0. En otras palabras, sería el intervalo abierto desde 0 a más infinito. Por lo anterior, tenemos una asíntota vertical que tiene por ecuación x igual a 0. O sea, como no puede tomar este valor, este vendría siendo el eje y, que tiene por ecuación x igual a 0, vendría siendo la asíntota vertical. Veamos el rango. Vamos a analizar otra vez esta zona entre 0 y 1 cuando sea 1 y para los mayores que 1. Entonces, si x es mayor que 0 pero menor que 1, la y es negativa, o sea, viene de la parte negativa. En x igual a 1 y y igual 0, o sea, en el punto 1, 0, vemos que es el corte con la gráfica, con el eje de las x. Y para x mayores que 1 nos da y mayores que 0, o sea que el rango de la función viene desde menos infinito y va hasta más infinito, o sea, todos los reales. Como el rango son todos los reales, entonces no tenemos asíntota horizontal. Haciendo una tabla de datos, damos los valores a x, los diferentes valores, y encontramos los respectivos y los podemos ubicar en la gráfica, en el plano cartesiano, y trazar a mano alzada la gráfica. En este caso, pues, tuvimos una ayuda de GeoGebra para que la gráfica quede bien hecha. También vemos que la función es creciente. A medida que x aumenta, la y va aumentando. Veamos el 9 del taller. Dice representar en el mismo plano cartesiano con diferente color las funciones f de x es igual a 1/3 elevado a la x y g de x igual al logaritmo de x en base 1/2. Hacemos las diferentes tablas para cada una de ellas. Encontramos los puntos, evaluamos, dándole valores a x, encontramos la respectiva y trazamos la primera gráfica, que es esta. La otra dice que g de x es igual al logaritmo de x en base 1/2, que lo podemos expresar como logaritmo de x sobre el logaritmo de 1/2 en base 10, que esto lo podemos hacer con una calculadora sencilla, y encontramos los puntos, damos valores a la x y encontramos su respectivo y, que en este caso son los puntos que tenemos acá ubicados sobre la línea roja. El punto 11 del taller dice representar en el mismo plano cartesiano, pero con diferente color, las funciones f de x es igual a 2/3 elevado a la x y g de x es igual a 3/2, o sea, la inversa de esta, elevado a la x. Entonces, evaluamos, hacemos una tabla que no nos piden nada más sino graficar, representar en el plano. Entonces, damos valores a la x y utilizamos 2/3 elevado a la x y encontramos sus respectivos y de cada punto, los vamos ubicando y a mano alzada trazamos la gráfica. La otra nos dice que g de x es igual a 3/2 elevado a la x. Hacemos exactamente el mismo proceso, le damos ciertos valores a la x y encontramos el respectivo y encontramos ahora los diferentes puntos que podemos unir a mano alzada y nos quedaría
la función ubicada ya en el plano cartesiano. Con esto, pues, terminamos el estudio de las funciones exponenciales y logarítmicas.